Saludos cordiales y bienvenidos, señores estudiantes, señoras y señoritas estudiantes. La Unidad Educativa Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos les da la más cordial bienvenida a su clase de hoy día. Tenemos como tema el género dramático. Para iniciar, pues vamos a mencionar el pensamiento positivo. Cada mañana tienes dos opciones: seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. Interesante. No nos queda más que pensar. Obviamente tenemos que buscar hacer un cambio, pero lastimosamente algunos aún tenemos ese pensar desde a qué hora cambian las cosas, cuándo cambian, por qué sigue esto así, pero no vemos la manera de inmiscuirnos en ese cambio y salir adelante. Y eso queda como tarea para que ustedes piensen y reflexionen. Bien, adentrándonos en el tema, tenemos el género dramático, que es... El término drama tiene origen latino y se refiere a la obra que pertenece a la poesía dramática. Es una obra literaria de asunto triste, en verso o prosa. Puede ser un poema, puede ser una narración, pero tiene que ver más con ese sentimiento un poco angustiante, triste. También se conoce como drama a la obra de teatro o a la película que incluye una mayoría de situaciones que son tensas y conflictivas. También va parte del drama, de lo que te mantiene a ti pensando en qué va a pasar, le va a suceder esto o va a descubrirse, siempre en situaciones tensas de peligro o conflictivas. ¿Cuáles son algunos de estos autores del género dramático? Vamos a considerar tres, hablar brevemente de cómo ellos han aportado para este género. Federico García Lorca es un poeta, dramaturgo y prosista español, adscrito a la llamada generación del 27. Es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Este personaje es muy importante y ha aportado con diferentes tipos de géneros, en el género dramático, diferentes tipos de novelas y de narrativas interesantes. Es recomendado que busquen en internet alguna de sus obras. Félix López de Vega y Carpo fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo del oro español y uno de los más prolíficos autores de la literatura universal, máximo exponente del teatro barroco español. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de muchas novelas. Vemos, todo esto son contemporáneos. Autores del género dramático como William Shakespeare, un poquito más antiguo. Sin embargo, también fue un poeta y actor inglés. Es considerado como el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Según la Enciclopedia Británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande escritor de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. Shakespeare fue poeta y dramaturgo venerado ya en su tiempo, pero su reputación no alcanzó las altísimas cotas actuales hasta el siglo XIX. Mire, a un siglo anterior, sin embargo, se mantiene en vigencia. Las novelas de él han sido reconocidísimas y han pasado de versiones tras versiones, llevadas al teatro y llevadas hasta el cine y llevadas a la televisión. Es su obra más conocida por Romeo y Julieta. En comedia, en parodia, en situaciones familiares, en teatros, en películas, se ha versionado muchas veces este tipo de novela original de William Shakespeare. Y a partir de estas versiones se han producido diferentes tipos de películas con un trama similar. ¿Por qué? Porque el drama da para seguir vendiendo. Es muy impactante el modo como influye aún su literatura. ¿Cuáles son las características de este género dramático? El drama se puede dividir en géneros realistas y no realistas, dependiendo de la temática que aborda. El género dramático está concebido para representarse frente a un auditorio y a través de un grupo de personas o actores que representan un papel dentro de la historia. Quiere decir que todas las novelas de origen o de contexto dramático tienen que ser expuestas ante un teatro. El género dramático puede abordar cualquier tipo de temática. Uno de los objetivos fundamentales del drama es que el espectador se interese por la historia, la entienda y obtenga un desenlace. Es muy importante que la representación transmita fehacientemente el mensaje que quiera dar al público.
Por eso es que se buscan actores de primera línea, de primera calidad. ¿Por qué? Porque necesitan que la historia sea bien contada, bien interpretada, bien entendida y que el desenlace pues requiera todos los estándares que quiere la gente, basados en un público. Otra de las características es que el género dramático suele ser tratado como sinónimo de teatro, por lo que muchas veces suelen ser considerados como lo mismo, como un teatro. Sin embargo, algunos sugieren que ambas cosas son muy diferentes dadas sus características. El drama se ha llevado hoy día a otras áreas de presentación, como la televisión y el cine, como le estaba mencionando. No obstante, su principal zona de acción sigue siendo el teatro. El género dramático es uno de los aspectos fundamentales para la formación de cualquier actor, ya que lo dota de las herramientas necesarias para interpretar cualquier papel. La persona que es actriz o que tiene dotes actorales, al leer una novela va inmiscuyéndose en ese papel y empieza a darle la interpretación correcta. Adicional, la obra siempre va a estar escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre, debido a que esto existe en otras dramáticas sin palabras en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto. De hecho, viene del cine mudo, que también tiene un guión escrito. Sin embargo, sin expresar, pues comparten también algún tipo de emoción. ¿Cuál es la estructura de la obra dramática? Presentación de un conflicto, desarrollo de la acción dramática y desenlace de la acción dramática. Presentan un problema, la disyuntiva, todo estaba bien hasta que sucedió que el padre no se llevaba con los otros padres y empieza el conflicto. Empieza el desarrollo de la acción dramática que tiene que ver con todas las formas que los actores quisieran conectarse, quisieran ver si no pudieron. Y luego un desenlace. En este caso de género dramático, el desenlace no siempre va a ser positivo. Bien, el texto principal es el contenido propiamente de la obra que se presenta dividido en actos, cuadros y escenas. Cada acto, cada cuadro tiene que ver con cómo se fija la visión en cierto capítulo o en cierta parte de la novela. Y el escenario, pues obviamente todo lo que tenga que ver, desde extras, desde un árbol, desde un cazador, desde un pastor, todo eso tiene que ver. El texto principal utiliza 4 formas de expresiones: el diálogo, el monólogo, aparte y el off. Por ejemplo, el diálogo es la interrelación que existe entre los actores de cada novela, de cada trabajo narrativo. Hay el monólogo, que empieza solamente la persona a conversar y contar su historia. Y también está el monólogo en off, que es la persona que está narrando la historia. El monólogo participa, el monólogo en off solo narra la historia desde un punto de vista aparte. La estructura de la obra dramática también tiene textos secundarios o acotaciones. Aporta información para la representación teatral. Esta puede ser sobre la acción, datos e indicaciones sobre el lugar en el que se desarrolla la acción, iluminación y sonidos. Esto ya cuando está proyectándose más allá. Sobre los personajes, vestuario, movimientos, gestos, tono de voz, intencionalidad expresiva, etc. Esto ya va cuando la novela realmente tiene la acogida necesaria y puede buscarse una interpretación correcta. También a nivel o categorías de los personajes, la estructura también puede depender de personajes principales, que son aquellos que se les recae el peso de la acción. Los protagonistas y los antagonistas son parte de esto. Y los personajes secundarios son los que ayudan o los que están al lado de los protagonistas. La escenografía tiene que ver mucho con la decoración, vestuario, iluminación, sonido. Dentro de este género dramático tenemos 2 subgéneros, el teatro mayor y el teatro menor. El teatro mayor son aquellas obras de larga extensión, con un entramado en sus historias completo y de una intensidad profunda. Dentro destacan 3 subgéneros. Dentro del teatro mayor está la tragedia, la comedia y la tragicomedia, que también opera. El teatro menor, aquellas obras cuya extensión e intensidad de sus historias es bastante inferior a las del teatro mayor. Sus subgéneros son el entremés, el sainete, el auto sacramental y la zarzuela. Bien, una vez que hemos terminado de comprender la estructura del género dramático, algunos de los proponentes, pues tenemos la clase para hoy. Esta tarea va a constituir en la nota de la evaluación mensual de ustedes y también constituye en la participación de la clase de hoy. ¿Okay?
contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es el género dramático? Mencione 2 principales exponentes del género dramático. 3. Escriba 2 características del género dramático. Y cuarto, usted va a diseñar un organizador gráfico sobre la estructura del género dramático. Puede ser un mapa mental, una rueda de atributos, un cuadro comparativo, como lo hemos ya analizado en otras clases de que tiene que ver con organizadores gráficos. Sin nada que decirles, pues me despido, recordándoles por favor que sigan cumpliendo con sus responsabilidades económicas. Ustedes se comprometieron a hacer una aportación mensual y esa tiene que verse reflejado con prontitud para que la otra parte de la comunidad educativa también sienta los beneficios. Pues bien, esto es todo con ustedes. Recuerden, el trabajo lo pueden presentar a mano, digital, escrito, el formato es indistinto. Por mi parte, que tengan un excelente día.